Buenas tardes para todos, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Dailin Mora y hoy venimos a hablar sobre la obligación tributaria y el hecho imponible en Venezuela. Podemos empezar por la naturaleza jurídica y los elementos de la obligación tributaria. La naturaleza jurídica, que es una obligación del ex lege y del derecho público que no emana la voluntad de las partes, como un contrato civil, sino del poder del imperio del Estado, que en este caso su naturaleza es netamente personal, Estado y sujeto, no real, y sujeto es una presentación pecuniaria. La base legal de este sería el artículo 13 del COP, que establece que la obligación surge entre el Estado y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto, derecho previsto en la ley. Sus elementos y su función. Como elemento 1 tenemos el sujeto activo, que es el acreedor del tributo, que en este caso sería el Estado nacional, el estatal o el municipal. Su función es recaudar y exigir el cumplimiento. Como elemento 2 tenemos el sujeto pasivo, que es el obligado al cumplimiento de la presentación, que es el contribuyente o el responsable. El objeto de la presentación es el tributo, impuesto, tasa o contribución. Y la causa o el vínculo jurídico, que es la ley que une al sujeto activo pasivo tras materializar el hecho imponible. El hecho imponible, su importancia y su materialización. El hecho imponible es el presupuesto de hecho, situación de la realidad y del derecho, calificación jurídica, que la ley establece de forma abstracta para tipificar un tributo y cuya realización dé nacimiento a la obligación. Su base legal es el artículo 34 del COP. Es importante igualmente mencionar que nace cuando la obligación de pagar que se está grabando y bajo la alícuota o base imponible que se calculará sin el hecho imponible y no existe el tributo. Es el principio de la legalidad. Perdón. Okay, como ejemplo, para el IVA podemos decir que es la venta de un inmueble o una prenda de ropa en una tienda también, o la prestación de un servicio. El presupuesto es el hecho de intercambio comercial, el de derecho de la transmisión de la propiedad regulada por la ley de la IVA. Y para el ISLR sería, el ejemplo, la obtención de enriquecimientos netos anuales y disponibles, obtener ganancias al final del ejercicio fiscal. Tenemos los sujetos de la obligación contribuyente versus responsable. La distinción radica en quién realiza el hecho imponible, el titular de la capacidad económica y quien es llamado por la ley a pagar sin haber realizado. El contribuyente, que es el sujeto pasivo por obligación propia, que es aquel responsable del cual se verifica el hecho imponible, el artículo 2, y su obligación es directa. Por ejemplo, sería una persona natural o una empresa que genera utilidad al año comercial y debe declarar y pagar su impuesto sobre la renta. 2. Que es el responsable, el sujeto pasivo por obligación ajena. Sin tener el carácter del contribuyente, debe por disposición expresa de la ley las obligaciones tributarias de este artículo, el artículo 26 de la COP. Puede ser por representación, directores o tutores o como un agente de retención y percepción. Por ejemplo, podríamos decir que es un agente de retención el IVA, que es el sujeto pasivo especial, o el patrono que retiene el porcentaje del sueldo a sus empleados por concepto del ISLR. El empleado es el contribuyente y la empresa es responsable de retener y entregar de ese dinero al CENIAR. Claro que sí. Como punto D tenemos los beneficios fiscales, excepciones, exoneraciones y no sujeción. Como figura tenemos quien goza del beneficio, tiene la base legal del COP y es exclusivamente el derecho tributario. Luego seguimos con la excepción, que es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria otorgada directamente por la ley. El hecho imponible ocurre, pero la ley exige el pago. Este sería el artículo 73. No existen excepciones de derecho civil o administrativo. Por ejemplo, la excepción de tasas
notarias para los actos públicos. Okay, seguimos con la exoneración, que dispensa el total o parcial del pago, pero otorga por el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, en los casos autorizados por la ley. Luego, su sujeción. Es un elemento de limitación negativa, que es el presupuesto del hecho realizado por la persona. Ni siquiera encaja en la definición legal del hecho imponible. No nace de la obligación. Luego seguimos con el punto E, que sería la administración tributaria, que sería el CENIAP, y la percepción ciudadana. En el ámbito nacional venezolano, en el CENIAT, el Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributarias, es fundamental legalmente en las competencias marco del Poder Público Nacional, el artículo 156, numeral 12 del CRB. Su función principal es la recaudación, control, fiscalización y optimización de los tributos nacionales para sostener las cargas públicas. En este caso hablaremos del artículo 36 del CRB, bajo los principios de la eficiencia y la progresividad. La percepción del contribuyente, que en este caso sería el análisis crítico para el video. Percepción del contribuyente. Tradicionalmente se le percibe como un ente netamente fiscalizador, punitivo o perseguidor. Debe ser visto igualmente como un facilitador, aliado al desarrollo económico, un órgano transparente que ofrezca seguridad jurídica, donde el contribuyente entienda que su aporte se traduce en servicios públicos de calidad. La percepción debe mutar del miedo al cumplimiento cooperativo y la cultura tributaria, muy importante. Punto F, que es la evolución de las sanciones reforzadas del COP desde el 2014. Aquí debemos demostrar desde un punto análisis crítico la reforma, que sería el COP del 2014, que introdujo un cambio radical al anclar las sanciones, las multas, a la unidad tributaria UTEP, vigente para el momento del pago de la infracción, aumentando exponencialmente el valor real de las multas en contextos inflacionarios. Además, amplió las causas de clausura de establecimiento y prisión para ilícitos materiales y defraudación. Muy importante. Y la reforma del COP, la 2020, la vigente, sustituyó la unidad tributaria como base de cálculo para las sanciones. Ahora, las multas se calculan en base al tipo de cambio oficial de la moneda mayor valor, publicada por el Banco Nacional al día, y en este caso es del euro. Esa es la tasa por la que se rige. El propósito y el sentido del cambio. Bueno, el efecto antiinflamatorio recaudatorio es evitar las multas se pulverizan debido a la hiperinflación y la desactualización de la UTA. Por eso creo que se tomó esa el valor del euro, para que no pierda tanto. El efecto intimatorio es al indexar la sanción a una divisa o una moneda fuerte. Lo que está diciendo, el costo de incumplir la norma, o sea, no emitir una factura, no declarar a tiempo, entre otras, es sumamente elevado para comercio o para las empresas, forzando la conducta hacia el cumplimiento formal para evitar la quiebra financiera por sanciones, para que se cumpla al día. Bueno, y esto sería todo. Es importante aclarar que la cultura tributaria es algo sumamente importante para nuestro país, que en este momento, bueno, para nadie es un secreto que estamos pasando por muchas cosas, y bueno, como lo dije anteriormente, pagar a tiempo y exigir tu factura es muy importante para que nuestro país empiece a funcionar bien, porque aún hay muchas personas que no entienden que todo esto es para que nuestro país comience a funcionar de manera correcta, para nuestros servicios públicos, sobre todo. Por eso, bueno, es muy importante exigir su factura, y por eso es que
siempre en todos lados se dice. Para finalizar nuestra exposición, es fundamental entender el por qué en un futuro profesional de la administración debemos dominar esta obligación tributaria y el hecho imponible para la planificación financiera y fiscal. En un mundo empresarial, los tributos no son un gesto imprevisto, son un elemento estratégico. Saber exactamente cuándo se materializa un hecho imponible permite a las empresas provisionar el dinero a tiempo, optimizar el flujo de caja y evitar problemas de liquidez en el momento que se declare ante el CENIAC. Muy importante, la mitigación de riesgos económicos, como evaluamos la evolución del COP, las sanciones actuales están indexadas al tipo de cambio de la moneda, del valor de hoy en día del BCB. Un error por desconocimiento formal o material ya cuesta una multa pequeña, pero puede significar la quiebra financiera o el cierre de un negocio por no conocer esta información. El conocimiento técnico de la norma es nuestra mejor herramienta en el control interno, aprovechando de incentivos, identificar la diferencia entre una excepción, una exoneración y una no sujetación. No permite exonerar legalmente a las organizaciones para acogerse a beneficios fiscales que impulsen la inversión, reduzcan los costos operativos y generen ventajas competitivas en el mercado venezolano. Una gestión, para finalizar, quisiera decir esto, que una gestión financiera eficiente no consiste en evadir las responsabilidades fiscales, sino en administrar con conciencia y con base legal, muy importante, cada decisión transformada al cumplimiento tributario, en la garantía de la estabilidad y de la libertad futura de toda organización. Es muy importante tomar esto en cuenta y de igual manera fomentar esa información para que la gente entienda por qué es importante hacer todo esto. Y pues bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y que hayan entendido toda mi información. Hasta luego.